Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo culto de oración y Dios mediante será el último culto de oración online que tengamos. No significa que no vayamos a continuar grabando las predicaciones para que podáis verlas aquellos que no podéis venir o enviarlas como muchos hermanos están haciendo a familiares, a amigos, pero en la voluntad del Señor el jueves que viene ya estaremos presenciales. Los casos de alerta de Linares, pues acabamos de bajar a nivel 2. La mayoría de la congregación ya está vacunada y bueno, seguiremos manteniendo las medidas de seguridad, de mascarilla, distancia, entonces no vemos ningún impedimento para poder estar presencialmente y poder orar juntos los hermanos en el local de la iglesia. Así que estamos agradecidos a Dios por cómo nos está cuidando y por darnos la oportunidad de volver a nuestras reuniones presenciales el jueves que viene en la voluntad del Señor. Así que vamos a tener una oración y comenzamos con la meditación en la carta de Judas. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno, gracias porque tú eres un Dios que está bajo el control de todas las cosas y a aquellos que somos tus hijos sabemos que todas las cosas que suceden nos ayudan, cooperan para bien, Señor. Queremos pedir tu dirección en este culto de hoy, tanto en mis palabras como en los corazones y oídos de aquellos que van a escuchar, Señor, que tu palabra nos aliente, nos confronte y también nos edifique, Señor, y también pues sea, si es tu voluntad, para salvación de aquellos que puedan escuchar y que aún no sean salvos, Señor. A ti sea la gloria y esto oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. En la página web de la Junta de Andalucía, más concretamente en la Consejería de Empleo, de Formación y de Trabajo Autónomo, hay una sección que tiene un título curioso, se titula «Pudo haberse evitado». Y en esta sección de esta web de la Junta de Andalucía lo que hacen es que publican investigaciones de accidentes reales con el objetivo de mostrar las causas evitables y las medidas preventivas que pudieran haber evitado estos accidentes reales, como digo, que han pasado. Nosotros estamos estudiando la carta de Judas y Judas en su carta nos ha estado haciendo lo que hemos llamado una radiografía de los falsos maestros y también del juicio que estos falsos maestros van a recibir, el juicio que ya está dictado sobre ellos. Pero a diferencia de esta web de la Junta de Andalucía, no escribe Judas para que analicemos a toro pasado aquellos accidentes espirituales que han ocurrido causa de las falsas enseñanzas de los falsos maestros, sino que podamos tomar las medidas preventivas necesarias para evitar estos accidentes espirituales en el futuro, para evitar caer en sus mentiras disfrazadas de verdad. Así que en nuestro texto de hoy vamos a ver un nuevo ejemplo de juicio sobre los apóstatas. Ya hemos visto varios ejemplos de juicio sobre los apóstatas y 5 características más de estos apóstatas. Si me acompañáis, vamos a ir a la carta de Judas y en esta ocasión vamos a leer los versículos 14 al 16. Judas, versículos 14 al 16, dice así la palabra del Señor. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: He aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. En primer lugar, Judas nos muestra un nuevo ejemplo sobre el juicio de estos apóstatas. Hasta ahora Judas nos ha ido mostrando ejemplos de juicios que ya se han ejecutado, han sido llevados a cabo en el Antiguo Testamento contra algunos de estos apóstatas. Pero hoy veremos el juicio definitivo y seguro de estos apóstatas por parte del Señor Jesucristo. El versículo 14 comienza diciendo de estos, y como sabéis está haciendo referencia a los apóstatas, a los falsos maestros de los que Judas nos está advirtiendo a lo largo de toda su carta, los cuales nos ha estado dando una descripción detallada para que podamos identificarlos, ya que o bien se han introducido o bien van a tratar de introducirse encubiertamente en las iglesias. Ya en el versículo 4 nos ha dicho que estos apóstatas están destinados
a la condenación, pero ahora refuerza su argumento de una forma curiosa, y es recurriendo a una profecía citada en un libro extrabíblico. No es la primera vez que Judas lo hace. Ya vimos en la ocasión anterior como en el versículo 9 hace referencia a un libro no canónico, a un libro extrabíblico, que era la Asunción de Moisés. En este caso va a hacer referencia a uno de los 3 libros de Enoc, y más concretamente va a citar primero de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Y antes de entrar en la profecía en sí, tenemos que tener claro que aunque este libro de Enoc no es inspirado por Dios, era un libro reconocido, usado por la comunidad judía, y si Judas, movido por el Espíritu Santo, va a utilizar este versículo en su carta, podemos tener total seguridad de que este versículo es verdad. Aunque es un texto no canónico, lo que está enseñando podemos comprobar que está de acuerdo con la verdad revelada del Señor. Vemos que lo que dice este versículo que ahora vamos a leer está totalmente en consistencia con lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la venida del Señor con sus santos para ejecutar el juicio contra los impíos en otros textos de la Biblia. Lo podéis comprobar luego en vuestras casas leyendo Daniel capítulo 7, Zacarías capítulo 14, Mateo capítulo 16 o Apocalipsis 19. Y veréis cómo lo que se dice en estos textos es consistente con lo que dice primero de Enoc, el texto que vamos a leer. Judas nos habla de Enoc y nos dice que pertenecía a la 7ª generación desde Adán. Si vemos las generaciones que hay desde la primera generación, desde Adán hasta Enoc, la 7ª, en Génesis capítulo 5 leemos que Adán engendró a Set, vivió Adán tantos años, murió, luego Set engendra a Enos, Set vive tantos años, murió con tantos años, y así una generación tras otra, fulanito engendra a menganito, vive tantos años y muere con tantos años. Pero llegamos a la 7ª generación y leemos en Génesis 5:21 que dice Enoc vivió 75 años y engendró a Matusalén. Pero a continuación añade algo que no ha añadido en las anteriores generaciones. Dice, y Enoc anduvo, caminó, dice Reina Valera, con Dios 300 años. 300 años caminando con Dios. 300 años siguiendo las pisadas de Dios. 300 años siendo fiel a Dios. Y esta fidelidad de Enoc tuvo un premio. Y es que Enoc no pasara por el trance feo, por decirlo de alguna manera, de la muerte. Dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 21, 5:21 al 24. Hebreos 11:5 nos dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Este es el Enoc del cual se nos va a decir su profecía, y este es el Enoc el cual tenemos que imitar en nuestro andar diario con Dios, en nuestro caminar diario con Dios. Nuestra relación con Dios no se debe limitar a los cultos de los jueves y los domingos o a la oración que hacemos por las comidas y antes de irnos a la cama, sino que tiene que ser un andar, un caminar, una forma de vida continua al lado de nuestro Dios, dependiendo de nuestro Dios y obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuál es la profecía de la cual se nos dice en este texto que Enoc profetizó? Pues dice, versículo 14, «He aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él». El versículo 14 dice, «He aquí el Señor vino». El cumplimiento de la profecía es tan seguro, es tan cierto, que Enoc lo escribe en pasado. Escribe como si ya hubiera sucedido este juicio de Dios contra los impíos. Y fijaos que desde antes del diluvio ya se nos profetiza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el Señor Jesucristo cuando venga va a ser el único juez con autoridad de hacer ese juicio, dice que no va a venir solo a hacer este juicio, sino que viene con muchos millares de sus santos.
Y estos millares de sus santos muy probablemente no esté haciendo referencia a los creyentes, sino que esté haciendo referencia a ángeles, por lo que vemos en el contexto de juicio de otras partes de la Escritura, como Mateo 24:31, Mateo 25:31, Marcos 8:38 o Segunda de Tesalonicenses 1:7. ¿Y cuál es el propósito de la venida del Señor? Versículo 15, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos. Esta palabra condenar o dejar con vistos, como dice Reina Valera, significa poner en evidencia, significa demostrar culpabilidad. Y es que cuando Cristo vuelva a ejecutar juicio, los actos impíos de las personas impías van a quedar al descubierto, van a quedar en evidencia, y entonces ninguno de ellos va a tener excusa. No les va a quedar otro remedio para decir, Señor, tú eres veraz y nosotros somos culpables. La pregunta es, ¿por qué cosas va a ejecutar juicio el Señor sobre los impíos? Pues el versículo nos responde que por todas sus obras de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Dios, contra Él. En estos dos versículos, o en un solo versículo, mejor dicho, se usa la palabra impiedad, o el término impiedad en 4 ocasiones, lo cual nos dice que estos apóstatas pueden entrar encubiertamente en las iglesias, de la forma que quieran, pueden usar un vocabulario pseudo-religioso con apariencia de elocuencia, de piedad, como veremos más adelante, pero en definitiva su seña de identidad es la impiedad. Y esta impiedad tarde o temprano va a salir a la luz. Y en el caso de que fueran tan astutos que pudiesen disimular esta impiedad perfectamente, tenemos la total seguridad de que su impiedad no va a quedar sin castigo. Y como nos ha dicho el texto de antes, va a quedar expuesta, no van a tener excusa. Su juicio está asegurado. Ahora bien, si tenemos la tranquilidad de que el juicio sobre estos apóstatas está asegurado, de que no se van a salir con la suya, también tenemos que tener en cuenta que el versículo 15 nos dice que el juicio será ejecutado no únicamente sobre los falsos maestros, sino que dice sobre todos los impíos. Y un impío es todo aquel que no tiene a Cristo, todo aquel que no ha sido salvado por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Así que si tú no tienes a Cristo en tu vida, aunque tú no seas un lobo vestido de oveja que ha entrado encubiertamente a la iglesia para tratar de destruirla desde dentro, sino que tú seas buena gente, que tú no le desees mal a nadie, que sepas que si no tienes a Cristo en tu vida, esto te convierte en un impío, por lo cual tu destino eterno es el mismo que el destino que van a tener estos apóstatas, la condenación por la eternidad en el infierno. Ahora, la buena noticia para ti es que tú no estás destinado a condenación como estos apóstatas de una forma en la que no haya marcha atrás, sino que Dios ha provisto de salvación en el Evangelio. Dios ha provisto de salvación en la obra de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios ha provisto salvación por medio de la sangre de su Hijo derramada en la cruz para perdón de pecados y por medio de la resurrección al tercer día de su Hijo y la ascensión al cielo. Ora a Dios para que te des fe, para creer en la obra de Cristo. Ora a Dios para que te des fe, para ir arrepentido por tus pecados, reconocer que eres pecador e ir arrepentido a los pies de Cristo y pedirle que te salve, que te perdone de tus pecados y que sea tu Señor y tu Salvador. Y ten por seguridad que Él te salvará, que serás adoptado en la familia de Dios y que serás librado de la ira venidera. Judas nos ha hablado de una profecía, nos ha explicado por qué cosas el Señor va a juzgar a estos impíos. Pero Judas no quiere concluir sin terminar de detallar esta radiografía de estos falsos maestros, sin dejarse ninguna cosa en el tintero. Así que nos va a exponer 5 características más de estos apóstatas. En primer lugar nos dice que estos falsos maestros son murmuradores. Es el mismo término que se usa para hablar de la murmuración del pueblo de Israel contra Dios. En el versículo 5 ya nos ha hablado del juicio que cayó sobre el pueblo de Israel que no creyó y fue destruido en el desierto, y recordar que el fruto principal de esta incredulidad fue la murmuración. En Números capítulo 14, versículos 1 y 2 vemos como el pueblo murmura ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Empieza a quejarse
contra ellos, murmurar contra ellos y decir que hubiera sido mejor quedarse como esclavos en Egipto o incluso que hubiera sido mejor que hubieran muerto en el desierto a sufrir, entre comillas, la situación que estaban viviendo en esos momentos. Pero fijaros que respecto a esta murmuración contra Aarón, contra Moisés, en Números 14, 26 al 29, Dios dice una cosa. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, recordad, han murmurado contra Aarón y contra Moisés en los versículos 1 y 2. Y ahora en el versículo 26 al 29 dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Habían murmurado contra Moisés, contra Aarón. Sigue diciendo, he oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Dile, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos contados de 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. Dios fue el que le dio la autoridad a Moisés y a Aarón sobre el pueblo, así que la murmuración contra ellos en definitiva era una murmuración contra Dios. Se habían rebelado contra la autoridad de Dios porque es el que decidió poner en la posición en la que estaban a Aarón y a Moisés. Dios detesta la murmuración, es un pecado gravísimo y es una de las armas principales que usa el diablo para destruir a las iglesias desde dentro. Los falsos maestros murmuraban en primer lugar contra Dios, como vemos en el versículo 15, pero esta murmuración contra Dios le hace ser ellos mismos su propio estándar de espiritualidad. Dios no es ningún estándar a seguir, así que murmuran contra Dios y contra todo aquel que predica la sana doctrina de Dios. Por tanto, van a ir de forma encubierta en las iglesias buscando engañar a aquellos más inmaduros en la fe para llevarlos a su bando, para hacerles partícipes de su causa. Y recordemos que el espíritu de queja y de murmuración nace de un espíritu de rebelión contra el orden establecido por Dios. Así que si tú tienes queja contra alguien, ni se te ocurra ir hablando mal de esas personas por los pasillos, murmurando buscando los oídos de otros que quieran escuchar tu causa, sino soluciona lo que tienes con esa persona de la que estás tentado a murmurar. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, si prestas oído al murmurador, te estás haciendo cómplice de su horrendo pecado. Así que si alguien viene a ti con alguna murmuración, exhórtale bíblicamente a que no cometa ese pecado. Una segunda característica de estos falsos maestros, de estos apóstatas, dice que son quejumbrosos, que son querellosos, dice Reina Valera. Y esta palabra quejumbroso literalmente significa echar la culpa. Son personas insatisfechas, son personas que están descontentas con todo y tratan incluso de dar pena para ser el centro de atención. Lejos de tener el contentamiento que procede de la confianza en la soberanía y en la fidelidad de Dios, están siempre quejándose por todo, incluyendo las quejas contra el propio Dios. Este pecado puede parecer muy parecido a la murmuración, pero la diferencia es que el murmurador habla mal de otra persona, mientras que el quejumbroso, el querelloso, también echa la culpa, habla mal de las situaciones que le ocurren. Mirad, hermanos, si fuésemos mínimamente conscientes de la gracia y de la misericordia que Dios ha derramado en nuestras vidas al salvarnos de la condenación por la eternidad, si enfocásemos nuestra mirada a nuestra eternidad con Cristo, es más, si tomamos en cuenta el privilegio de poder estar respirando en este mismo momento porque Dios nos ha regalado un nuevo día de vida, no tenemos excusa para ir dando pena a los demás, quejándonos de lo que nos pasa, sino que tenemos que vivir agradecidos a Dios. El querelloso se queja hasta de cuando pestañea. Pero si tú estás pasando por alguna prueba realmente difícil, la cual Dios ha permitido en tu vida y la cual no entiendes por qué Dios la está permitiendo en tu vida, que sepas que si eres hijo de Dios, Dios te asegura en su palabra que esa prueba, esa situación, esa enfermedad, esa pérdida de un ser querido, coopera para tu propio bien, como dice Romanos 8:28. Dios tiene una mente infinita, Él es omnisciente, no podemos llegar a alcanzar a entender los pensamientos de Dios. Pero Dios no te está pidiendo que Él entienda. Dios te está pidiendo que le creas.
Y encima no te está pidiendo que le creas ciegamente, sino que creas lo que dice en su palabra, que creas sus promesas y que tengas contentamiento en él. Una tercera característica de estos apóstatas es que andan tras sus propias pasiones, andan tras sus propios deseos. Son los pastores de Ezequiel 34 que se apacentaban a ellos mismos. Son unos egoístas centrados en ellos mismos. Buscan hacer lo que les place sin someterse a la autoridad de Dios. Ahora bien, algo curioso. Si recordáis, el pasado domingo vimos como respecto a la educación de los padres a los hijos, si un padre o una madre dejaba a su hijo hacer lo que le diera la gana, esto no provocaba en su hijo felicidad, sino que les exasperaba, les provocaba a ira, les desalentaba. Pues es curioso que estos falsos maestros, a pesar de hacer lo que les dé la gana, a pesar de andar tras sus propias pasiones, demuestran que seguir su propio camino no les da la felicidad, sino que son murmuradores y son quejumbrosos, son querellosos. Lo cual nos demuestra que, aunque el pecado puede traer un placer momentáneo, ese placer es efímero, ese placer desaparece al poco tiempo, no es duradero. Lo que sí perdura es los efectos dañinos del pecado, que son insatisfacción, vacío, queja, murmuración. Mi hermano, solo sometiéndonos voluntariamente a la voluntad de Dios, solo obedeciendo la palabra de Dios, es como realmente somos bienaventurados, como somos dichosos, como somos felices. En cuarto lugar, estos falsos maestros hablan con arrogancia, o como dice Reina Valera, hablan cosas infladas. Estos hablan con mucha pompa, pero al igual que las pompas, están vacías y cuando explotan desaparecen. No tienen contenido ninguno, no tienen nada. Se escapa el contenido, el aire, el gas que tiene. Usan un vocabulario que suena religioso, tuercen las escrituras, sacan los textos de su contexto para decir lo que ellos quieren, para justificar su propia sabiduría, o mejor dicho, para justificar su tremenda ignorancia. Como vimos en el versículo 8, estos son soñadores, basaban su autoridad en sueños, en visiones, en las cuales tenían la cara dura de afirmar incluso que tenían nueva revelación de parte de Dios. Nos dice Judas que hablan con arrogancia, y fijaros la arrogancia que tenían, que les llevaba, también vimos en la última ocasión, a atreverse incluso a con sus palabras blasfemar contra demonios, usando palabras que ni el mismísimo arcángel Miguel se atrevía a decir, porque solo a Dios les pertenece reprender a estos demonios. ¡Qué contraste de esta arrogancia de alguien que no tiene poder ninguno, que no son nada, con la humildad del Todopoderoso, con la humildad de nuestro Señor Jesucristo! Nuestro Señor no dudó ni un segundo obedecer al Padre, y como dice Filipenses 2, 6 al 8, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imitemos la humildad de nuestro Señor y no la arrogancia de estos falsos maestros. Y por último, y mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esta última característica. Dice Judas que adulan a la gente para obtener beneficio. Adular es decirle a otro lo que quiere oír para agradarle. Tú puedes adular a alguien sin pecar, puedes echarle un piropo a alguien para que se sienta mejor, puedes darle la enhorabuena a alguien por algo que ha hecho bien con el objetivo de que se sienta mejor. Pero ese no era el objetivo de la adulación de los falsos maestros. Estos dicen que adulan para obtener beneficio, para su propio provecho, para ser famosos, para tener dinero, para satisfacer sus pasiones. El motivo principal de que las iglesias, o bueno, por llamarlas de algún modo iglesias, en las que pastorean estos falsos maestros, tengan tantísimo número de miembros y vayan creciendo día a día, es porque estos falsos pastores les dicen a sus oyentes lo que quieren escuchar, les adulan, en vez de decirles lo que realmente necesitan escuchar. Y lo triste es que en estas congregaciones, estos falsos maestros, estos falsos pastores, están pastoreando a cabras, no a ovejas. Y si hay alguna oveja, es
el mínimo porcentaje de estas congregaciones. Las personas de estas congregaciones son cabras y no pueden salvarse de la condenación, porque para poder salvarse necesitan que se les predique el evangelio de salvación. Necesitan ser confrontados con la palabra de Dios, y esto ofende, esto duele, esto no adula. Hablar del pecado, hablar de la ira de Dios, hablar de la justicia de Dios, hablar del infierno, no es algo que adule al oído, pero es necesario para poder luego escuchar la música más preciosa que puede escuchar un oído. En Cristo hay salvación. En Cristo puedes pasar de muerte a vida. Mirad, Pedro en Pentecostés no predicó a la gente diciendo: Dios te ama tal y como eres y tiene un propósito para ti. Leemos en Hechos capítulo 2 a partir del versículo 22 que Pedro dijo: varones israelitas, escuchar estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios, está hablando a los varones israelitas, vosotros, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál fue la reacción de estas personas que escucharon palabras nada aduladoras, sino más bien ofensivas? Versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra, no los que habían sido adulados, los que habían recibido la palabra fiel, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Mis amados hermanos, no tratemos de manipular la palabra de Dios, no tratemos de manipular a nuestro auditorio, no tratemos de manipular sus emociones para que lo que decimos suene más bonito, más políticamente correcto, sino que con amor prediquemos fielmente la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es la que puede penetrar en los corazones y transformarlos de muerte a vida. Mis amados hermanos, si vemos que Dios en su soberanía permite que los apóstatas prosperen, que sus congregaciones crecen, que ellos se lucren, que consigan beneficios, sepamos que el juicio final sobre ellos está dictado, y el Señor vendrá pronto a ejecutar su juicio contra ellos. Y a nosotros lo que nos queda es, mientras, como Enoc, caminar con Dios todos los días, y esto lleva caminar en la verdad de Dios. Necesitamos día a día conocer más profundamente la palabra de Dios para poder obedecerla y para poder reconocer a estos falsos maestros y no dejar ser engañados por ellos. Aferrémonos a nuestro buen pastor, gocémonos en nuestro Señor, estemos satisfechos en Él, seamos agradecidos porque Él nos da de su gozo, de su paz, de su amor, y vivamos vida para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.